Amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestro canal YouTube, a un tiempo de la palabra de Dios como lo estamos acostumbrando, ¿no? Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿no? Tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio y vamos a continuar con temas para los jóvenes y hoy día nos toca ver jóvenes modelo. El día de ayer vimos jóvenes que vencen al maligno, ahora vamos a ver jóvenes modelos. Muy bien, voy a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16, voy a dar lectura en 1 Timoteo 4, 12 al 16, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, dice, a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este mensaje en tus manos, añade bendición, amén. Muy bien, jóvenes modelo. La sociedad de hoy necesita de jóvenes que se constituyan en verdaderos ejemplos para la juventud, que se encuentra tan extraviada y alejada de Dios. Cuando hablo de modelos, no me estoy refiriendo a las estrellas de cine, deporte, música, rock, salsa, reggaetón, etc., ¿no? Que presentan modelos equivocados. Los jóvenes que la sociedad necesita son jóvenes que han sido transformados, y voy a subrayar esta palabra, transformados por el poder de Dios, dispuestos a vivir como luminarias en medio de una generación, como dice la Biblia, maligna y perversa, convirtiéndose así en verdaderos modelos o paradigmas de la fe de Cristo Jesús. Tal como lo fueron en su tiempo jóvenes como tenemos el ejemplo de José, de Ruth, de Daniel, de Esther, Timoteo, etc. Hay muchos de ellos que impactaron a su generación con su buen ejemplo y testimonio, tal como deben ser los jóvenes cristianos de esta generación. Porque de los jóvenes de esta generación, de los jóvenes, esperamos mucho nosotros, los que ya somos mayores. En el consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo, en la lectura que hemos tenido, hay un consejo allí que el apóstol Pablo da a Timoteo, encontramos los elementos que ayudan al creyente a ser un buen modelo para los demás, o como se anuncia en el tema, ¿no? Jóvenes modelos. Aquí encontramos los elementos. Y hay son dos cosas, ¿no? Puntuales que se ven en el pasaje leído y que a mi entender será de mucho provecho para todos los que estén presentes y estén escuchando y viéndonos a través del canal. Primer elemento: el joven creyente debe ser un modelo en lo que respecta a su testimonio. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso dije, número 1, primer elemento, el joven creyente debe ser un modelo en lo que respecta a su testimonio, que exige de él ser un ejemplo en palabra. El joven creyente debe ser un ejemplo en palabras, en las palabras que salen de su boca. Las palabras que salen de su boca deben ser palabras que edifiquen. Mire lo que dice en el libro de Efesios el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, que dice, a los oyentes. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 37, dice algo muy interesante, ¿no? Hablando de las palabras que salen de nuestra boca. Mateo 5, versículo 37, dice lo siguiente, voy a leerlo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Número 1, el joven debe ser un ejemplo ¿qué? De palabra.
sus palabras deben tener valor. Si es sí, debe ser sí. Y si es no, debe ser no. Porque la gente está viendo las palabras que salen, si tienen autoridad, si le damos valor a nuestras palabras, ¿no? Y si son palabras que edifican. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí, dice Pablo, sé un ejemplo en palabra. Segundo, sé un ejemplo en conducta. Y cuando hablamos en conducta, estamos hablando de un buen comportamiento en la casa, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en el lugar que te encuentres. Tienes que ser un ejemplo. El joven tiene que ser un ejemplo en el lugar que se encuentre, donde quiera que vaya. Yo recuerdo en una ocasión, yo tenía 26 años, recuerdo, o 27, y estaba en una fábrica, trabajaba en una fábrica, y el dueño nos llevó a su local, y compró cerveza, y había allí un amigo de otra religión, y así que el dueño de la fábrica le compró licor y nos invitó, ¿no? Y yo no le acepté. Y el amigo que tenía su religión me dijo, hermano, toma nomás y nadie nos ve. Nadie nos ve. Así me dijo. Y yo le dije, nadie nos ve. Y el de arriba nos ve. El de arriba nos ve. Así que él libó licor, pero yo no libé licor. Debe ser un ejemplo, dice, en conducta donde quiera que nos encontremos. Esté el pastor, no esté el pastor, esté la iglesia, no. Dios nos ve. Tercero dice, sé un ejemplo en amor. La palabra griega que aparece aquí es la palabra ágape, que es el amor de Dios. Dice que debe ser un ejemplo, dice en amor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que debemos reflejar el amor de Cristo. El amor de Dios debe estar reflejado en nuestra vida, en nuestro trato, en nuestra manera de ser con las personas. Debe reflejarse el amor de Dios. Luego dice, sé un ejemplo en fe. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice ser un ejemplo en fe? O sea, nosotros predicamos el evangelio de la fe de Jesucristo. Predicamos la palabra de Dios y debemos vivir de acuerdo a lo que predicamos, a la fe que predicamos. Entonces, debemos, a través de nuestra vida, se debe reflejar nuestra fe y confianza en Dios. A eso se refiere Pablo aquí, ¿no? Es un ejemplo que en fe. La gente tiene que ver en ti a Jesús, en tu vida, ¿no? Tiene que ver una vida realmente que impacte. Y luego dice, sé un ejemplo en pureza. Aquí está, 4, versículo 12. La última palabra dice, espíritu, fe y pureza. Hay dos palabras en griego para pureza. La primera es cátaros, que significa puro, limpio, sin adulteraciones. Y la segunda es agnea, que es la que aparece aquí, que significa castidad, recato, pureza, limpieza. Mire, repito, castidad. Esta palabra griega significa castidad, recato, pureza, limpieza. Ahora, hoy en día hay una enseñanza que dice que ya si usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, no importa lo que usted pueda hacer después. Usted se puede emborrachar, puede fumar, puede fornicar. Ya Jesús lo salvó en la cruz, ya rescató su alma de la condenación, ha santificado su espíritu. Así que usted puede hacer lo malo y usted le pide perdón a Dios. Pero acá dice que debemos ser un ejemplo, ¿qué? En pureza. Y además la Biblia dice en 2 Timoteo 2, 19 al 12, mire lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, 19 al 12, y lo voy a leer, dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros somos vasijas, somos instrumentos de Dios, y Dios no va a usar un instrumento sucio, va a usar un instrumento que dice limpio. Por eso el 19 dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo los conoces? Apártese de iniquidad. Y la palabra apartarse significa santo. Santo es apartado, separado, diferente. Yo no puedo vivir como vive el mundo. Por eso dice, es un ejemplo que en pureza.
Y luego usa el ejemplo de una casa grande donde hay utensilios de oro y de plata. ¿Y usted sabe para qué se usan los utensilios de oro y de plata? Para ocasiones especiales, no para cualquier momento, ¿no? Y los de barro y de madera son para el uso diario. Ahora dice, si uno se limpia de estas cosas, de las cosas que contaminan, de las cosas de este mundo, dice que vas a ser un instrumento, ¿qué? Útil, santificado, como ese cuchara de oro, esa vasija de plata, ¿no? Dios te va a usar como su instrumento. Entonces, la primera cosa que Dios está demandando de nosotros, que seamos ejemplos, ¿no? Como dice aquí el primer punto, ejemplos en lo que respecta a nuestro ¿qué? Testimonio. Y tenemos que vivir vidas cátaras, vidas limpias, vidas puras. Cátara en griego es eso, ¿no? Vidas sin adulteraciones, ¿no? Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. La Biblia no enseña eso. Entonces, la primera cosa, número uno, que Dios demanda de nosotros es que seamos ejemplo. ¿Qué espera Dios del joven? Que no sea un joven carnal. Un joven carnal es un joven que no le importa ensuciarse, enlodarse, fornicar, emborracharse, meterse en drogas y estar en la iglesia. No, así no es. Acá habla de santificarse, habla de limpiarse. Punto número 2, segundo elemento. El joven creyente debe ser un modelo en lo que respecta a su aprovechamiento espiritual. Aquí está, mire conmigo, 2 Timoteo 4, versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, dice, a todos. Punto número 2, segundo elemento, el joven creyente debe ser un modelo en lo que respecta a su aprovechamiento. ¿De qué manera? Debe estar ocupado en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Eso dice acá. Dice, ocúpate, dice, en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Miren el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, el joven debe estar ocupado en el estudio y meditación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener una fuente, escuche, una fuente de limpieza espiritual. Lo voy a explicar. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmos 119:9, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús dijo en Juan 15:3, ustedes están limpios, dijo a los apóstoles, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra transforma. Por eso si uno estudia la Escritura y medita en ella, cada día va a tener una fuente de higiene mental, higiene ¿qué? Espiritual. Como dice Pablo, ¿no? No se amolden a este mundo, sino renueven su mente, transformen sus pensamientos, renueven su mente, su espíritu, su mente. ¿En qué? En el estudio y meditación de la palabra de Dios. 2, para poder crecer espiritualmente. Somos llamados a crecer espiritualmente. Mire lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Voy a leerlo, ¿no? El creyente está llamado a crecer espiritualmente. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si que habéis gustado de la benignidad del Señor. Pedro dice que el creyente ha sido llamado ¿qué? A crecer. Y el alimento para el creyente que le va a ayudar a crecer, le va a ayudar a desarrollarse, es la palabra de Dios. Para estar preparado para enseñar a otros. A esto se refiere Pablo en los versículos 13, y vuelvo a leer. 4:13, miren lo que dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿sabe a qué se está refiriendo? En el versículo 13, a leer en público las Escrituras. Timoteo era un joven pastor, era un joven y era pastor. Y lo que le está diciendo ahí, en el versículo 13, lee en público las Escrituras, anima, enseña. Eso dice acá, parafraseado, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le está diciendo ahí, dice, ocúpate en la lectura, dice, lee en público las Escrituras, anima, enseña. Tengo una pregunta, ¿puede alguien que no se preocupa por su vida espiritual
hacer lo que dice o manda el apóstol Pablo, enseñar a otras escrituras? No va a poder. Si no se preocupa por su vida espiritual, de crecer en la gracia, de crecer en la palabra de Dios, no va a poder, se va a quedar niño toda su vida. Mire el ejemplo de Jesús. Jesús, él era niño, pero Lucas dice algo muy interesante acerca de Jesús. Y es bueno meditar en esto. Lucas 2, capítulo 2, versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lo vuelvo a leer. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Usted dirá, Jesús era Dios, él no necesitaba leer las escrituras. Falso. Jesús sí leía las escrituras, porque todo niño judío era instruido en la ley de Moisés. Así que él leía las escrituras, a tal manera que cuando él cumplió 12 años, miren lo que dice aquí, en el versículo 46, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Mire, Jesús a los 12 años discutía con los maestros de la ley y los asombraba por sus preguntas y por sus respuestas. Eso quiere decir que él era un niño que se instruía y crecía en el conocimiento de las escrituras. Por eso digo, si alguien no se preocupa por su vida espiritual, no va a poder enseñar, no va a poder aplicar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora dice, en el versículo 14, no descuides el don. El versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, no debe descuidar el don. Debe mantenerlo activado. La palabra griega que dice aquí, no descuides el don, es la palabra amelei, que significa descuido, tengo en poco. Lo que quiere decir, así como nadie debe tener en poco tu juventud, que dice Pablo a Timoteo, así tampoco tengas en poco el don de Dios. Así como nadie debe tener en poco tu juventud, lo está diciendo Pablo a Timoteo, así también no tengas en poco el don de Dios. Ejercítalo, avívalo. Eso dice en 2 Timoteo 1:6. Miren lo que dice en 2 Timoteo 1:6. Dice acá, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición que dice de mis manos. Y la palabra griega significa yo avivo, yo despierto. ¿Y cómo lo avivas? ¿Y cómo lo despiertas? Teniendo vida de oración, una vida de comunión con Dios, teniendo una vida de lectura de la palabra de Dios. Cuando tú abres la Biblia y la lees, y cuando tú oras, estás avivando el don de Dios, estás despertando el fuego del don de Dios en tu vida. Ahora, y este aprovechamiento, escucha bien, debe ser manifiesto a todos. Lo repito, este aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. Versículo 15 de 1 Timoteo 4, mira lo que dice. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es lo que Pablo está diciendo al Timoteo. Vamos a ver ejemplo de esta notariedad. Tenemos a José. Miren lo que dice la escritura de José. José, cuando llegó a Egipto y fue vendido como esclavo, Potifar notó algo en él. José era un joven espiritual. Miren lo que notó Potifar acerca de José, cuando él lo compró como esclavo en su casa. Estamos hablando que este aprovechamiento debe ser manifiesto a todos, que tu crecimiento espiritual debe ser manifiesto a todos. Miren lo que dice aquí en Génesis 39, versículo 1 al 3, dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, ¿qué dice? Prosperar. Si seguimos leyendo, dice que cuando él fue acusado y llevado a la cárcel injustamente, dice que el carcelero vio que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué? Prosperaba. Cuando fue presentado en la corte de Faraón, vio que el Espíritu de Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué? Prosperaba. O sea,
su aprovechamiento espiritual era manifiesto que a todos. Por ejemplo, tenemos a Ruth la Moabita. Ruth, capítulo 3, miren lo que dice el versículo 11, hablando de una mujer. Los hebreos no recibían extranjeros, tenían prohibido juntarse con amonitas, con moabitas, y Ruth era moabita. Pero miren lo que dice el 3.13 del libro de Ruth. Dice, 3.11, perdón, dice: ahora pues no temas, hija mía, le dice Boaz a Ruth, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mire, de una pagana, ¿no? Pero que se había vuelto a Dios. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, el conocimiento que ella tenía de Dios era manifiesto a todos. En 1 de Samuel, miren lo que se dice de David. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Vamos a leerlo. Dice acá, 1 de Samuel capítulo 16, el versículo 18. Saúl estaba buscando a alguien que ministrara alabanza. Él estaba enfermo, atacado por los espíritus malignos, y necesitaba un músico que tocara y le calmara eso que lo atormentaba, ¿no? Porque él se había alejado de Dios y los demonios lo atormentaban y rechazaba, tenía rechazo a las cosas de Dios. Entonces mira lo que dice la escritura acá, en 1 Samuel 16, 18, dice así. Entonces uno de los criados respondió diciendo, pero leo del 17, dice, y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente. Mire todos los adjetivos: sabe tocar, acá dice, y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire, y eso fue antes que matara a Goliat. Ya era notorio en su carácter y conducta que él sobresalía, ¿no? Por eso que Pablo le dice a Timoteo, volvemos aquí, y en el versículo 15 le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, joven, tu aprovechamiento en las cosas de Dios debe ser manifiesto a todos. La Biblia dice que Dios está buscando, ¿no?, adoradores que le adoran y le sirvan en espíritu y en verdad, ¿no? Aquí tenemos a Timoteo como un joven que destacó sobre otros jóvenes, ¿no? Y Dios quiere que tú también seas igual, que seas un modelo, que tú puedas también destacarte, que seas un ejemplo en lo bueno, más no en lo malo. Porque lamentablemente hoy en día hay ejemplos, pero en lo malo, poco en lo bueno, aún en el camino de la fe. Conclusión. ¿Cuántos de los que están escuchando, ¿no?, este mensaje y son jóvenes quieren tomar esta firme determinación de consagrar sus vidas al Señor y convertirse en jóvenes modelos que impacten con sus vidas y testimonios a las personas de esta generación? Yo sé que tú como joven, tú de repente quieres impactar, quieres ser un músico, ¿no?, músico famoso, ser reconocido, tener premios, ser admirado, firmar autógrafos, que no es malo, pero eso no trasciende para vida eterna, porque mucha gente está caminando al infierno. Quizás ese ha sido tu pensamiento, pero lo que Dios quiere es llevarte a algo mejor. Quiere levantarte como un modelo que trascienda en el tiempo, como el mensaje anterior, ¿no?, que trascienda, que no quedes en el recuerdo o en el pasado, de que pasen los años y la gente se olvide de ti, ¿no? Entonces Dios necesita jóvenes que le busquen de corazón, que se sometan a Él, que tomen esa firme decisión, ¿no?, de entregarle su vida a Jesús, ¿verdad?, y vivir para Él. Ahora, si tú decides hacer esto, yo te recuerdo algo muy importante que he mencionado aquí en este mensaje, que lo muy importante es tu vida de testimonio, que tiene que ver con tu vida espiritual, tu madurez en Cristo, ¿verdad?, y tu aprovechamiento, que debe ser manifiesto a todos, a todas las personas que te conocen. ¿Sabes lo que Jesús dijo hablando de esto?
de nuestro testimonio, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios está buscando jóvenes, señoritas, cuando hablo jóvenes hablo tanto damas como jovencitos, ¿no? Que estén dispuestos a servirle y que lleguen a ser ejemplos como José, como Ruth, como Daniel y tenemos aquí al joven Timoteo, un joven pastor. Dos cosas que debes aplicar en tu vida, ¿no? Tu testimonio debe ser un ejemplo de testimonio y debe ser un ejemplo en aprovechamiento. Si así lo haces, Dios te va a usar grandemente. Dios necesita jóvenes en este tiempo que salven a otros jóvenes. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te bendiga. Si te gustó el video, da like, suscríbete y activa la campanita. Estaremos programando una serie de mensajes, así que no te pierdas ninguno de ellos. Bendiciones.